Hola, bienvenidos una vez más a Tejiendo y de todo un poco con Suegra. Bueno, hoy tenemos un encuentro muy especial. Hoy no vamos a aprender a tejer ninguna puntada ni les voy a enseñar ningún proyecto. Hoy tengo una invitada de honor. ¿Saben quién es? Mi hija. Hola, soy Aloima y en víspera del cumpleaños 74 de mi mamá, quiero hacerle una pequeña entrevista para que sus seguidores conozcan un poquito más de su vida. Oh, muy importante eso. Creo que ustedes conocen ya algo de mí. Pero bueno, hoy vamos a que conozcan un poco más, como ella dice. Bien, vamos a comenzar. Mami, ¿dónde naciste? Oh, bueno, nací en una ciudad de Sauva la Grande, llamada Sauva la Grande, en la provincia de Villa Clara, Cuba. Esa ciudad quedaba al norte de Villa Clara. Y bueno, nací un 5 de agosto de 1948, porque ya mi hija descubrió mi edad, dijo que era vísperas de mi cumpleaños 74, así que ya saben, voy a cumplir 74 años. Y allí, bueno, pues nací en ese pueblo. Mi papá era de Camagüey, pero mi mamá era nacida allí en Sagua la Grande. Bueno, y él fue a trabajar a Sagua y allí se conocieron. Así que estoy entre Sagua y Camagüey. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en tu infancia? Ah, bueno. Bueno, pues mi infancia, a los 5 añitos, fui al kindergarten y a una escuelita pública que había en la esquina de mi casa. Y allí cursé el kindergarten, un kindergarten bello. Había una profesora que tocaba el piano, una maestra que a ninguna de las dos las olvido, aunque ya están en otro, en el cielo, porque me imagino que se ganaron el cielo por lo buenas y cariñosas que eran, pero bueno, nunca se olvidan. Después, cuando ya fui a ir para primer grado, mis padres determinaron que fuera, igual que a mi hermana, a un colegio privado y seleccionaron un colegio religioso católico llamado El Apostolado, que era un colegio muy lindo, inmenso, y allí estuve desde primer grado hasta séptimo grado, que fue cuando el gobierno de Fidel Castro, bueno, decidió intervenir los colegios privados y las monjas fueron expulsadas, que fueron todas para España. Mi estancia de esos tantos años en el colegio fue muy linda. Tenía todas las maestras, las profesoras tenían su hábito, eran monjas de clausura. Pero también tuve maestras que no eran monjas. La profesora de inglés, la profesora de calistenia, que se llamaba así La educación la física educación de nosotros. física de ustedes. Y entonces, bueno, pues nada, un colegio muy lindo, con una limpieza inmaculada. Esas monjitas, porque eran las hermanitas, que le llamaban las hermanitas las que limpiaban. Y se levantaban, después lo supe, que se levantaban a las 4 de la mañana a limpiar aquellas cantidades de aulas, de pasillos, pero todo. Cuando nosotros llegábamos a las 8 de la mañana, que íbamos en el ómnibus del colegio, nos encontrábamos un colegio reluciente, brillante. Y tenía su propia capilla, que allí fue donde tomé la primera comunión. Y bueno, ¿para qué les voy a contar? Fue un colegio para mí, una experiencia muy linda, muy linda, muy linda, muy linda. Y era un colegio solamente de niñas, es decir, que no habían varones. Así que bueno, allí pasé mis primeros años y de verdad, allí empecé a aprender a tejer allí, en cuarto grado. Fue cuando empecé, porque se enseñaban muchas cosas manuales, la misma caligrafía, que a mi nieto le encanta mi letra, y yo le digo, se lo debo a mis profesoras que eran monjas, porque enseñaban mucha caligrafía, mucha ortografía, bueno, y sí. Ustedes, algunas seguidoras que me están viendo, que a lo mejor tuvieron el privilegio, porque era un privilegio estar en un colegio católico, saben lo sacrificadas que eran ellas, lo abnegadas que eran y cómo insistían en la enseñanza de integral. Bueno, Cuba tuvo un cambio, Ajá. como todos conocemos, y ya de ese colegio católico en el que tú estuviste, pasaste a un colegio público. Mi pregunta que viene ahora sería,
¿cuándo y cómo conociste a mi papá? Bueno, ella está muy buena la pregunta porque empecé en una secundaria, había terminado séptimo grado ya con las monjas, pero después me fui y me incorporé a la enseñanza secundaria, que como bien dice ella, era una enseñanza, bueno, ahí no había ya enseñanza privada, y allí, con 14 añitos, creo que ni los había cumplido, conocí a tu papá. Entonces puedo decir que fue tu primer novio. Mi primer novio. Y llevamos 54 años de casados. Así que he estado toda una vida con él. Bueno, pues tuve ese privilegio de conocerlo a él, pero llevamos unas relaciones larguísimas, de 5 años, como deben ser las relaciones de novio, que ahora no existen. Esas relaciones de años en un noviazgo es tan lindo, porque nos conocemos, sabemos ya los gustos de él, cómo es él, cómo soy. Es decir, que nos conocimos mutuamente y a los 5 años, ya cuando cumplimos los 5 años, porque mi papá era del criterio que teníamos que estudiar, que teníamos que hacernos una carrera, una profesión, y después venía el matrimonio. Así que en el año 68 fue que me casé. Bueno, ¿en qué momento tú te diste cuenta que tu vocación era el magisterio? Bueno, antes te diré, me casé con tu padre y naciste tú. No voy a decir el año de que ella nació. No, por favor. Bueno, no voy a decir el año. Vamos a obviar ese dato. Nació ella, que es la primera hija, y después nació tu hermano. Así que tuve 2 hijos. Vamos a empezar por ahí. Tuve 2 hijos. Bueno, pues tú me preguntaste que cuándo. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta Bueno, de que tu vocación era el magisterio? Espérate, que faltó algo importante. Cuando terminé la secundaria. Bueno, pues me incorporé a una escuela de comercio que se llamaba así. Una escuela de comercio donde se enseñaba contabilidad, más bien todas las asignaturas de ciencia, incluyendo el inglés. Entonces, bueno, allí terminé mi escuela de comercio y comencé a hacer ya mi vida laboral, primero con unas prácticas en una oficina. Y ahí fue donde descubrí mi vocación. ¿Saben por qué? Porque me encantaba la escuela de comercio, las asignaturas, sacaba magníficas notas, pero cuando empecé a trabajar en una oficina y veía, ¿no? Y notaba, bueno, pero estas casillitas, estos numeritos, lo único que tienen es un cambio de número, porque siempre era lo mismo. Y eso me aburría. Pero ustedes saben qué pasó, que estando en esa oficina, enfrente había una escuela. Así se llamaba escuela, en vez de colegio, ya después de... Sí, en nuestro país se llamaba escuela. Escuela, Y entonces, bueno, pues viendo, yo en la oficina sentada en un buró, pero el jefe de esa oficina se dio cuenta que yo dejaba la máquina de escribir, si era en el caso de que estaba escribiendo en una máquina de escribir, y era a contemplar la entrada de esos niños a la escuela, cómo las maestras lo formaban, hacían unos matutinos, que así se llamaba, y yo observando aquello empecé a envidiar, mira, algo que yo, eso no es propio en mí, y yo decía, pero ¿quién fuera una de esas maestras? Ahí me di cuenta, pero también se dio cuenta el jefe de la oficina y me dijo, mira, yo creo que tú has desviado la vocación. Tu vocación no es estar aquí en esta oficina, en este buró. No, tu vocación es otra. Bueno, pero yo seguí allí porque... Pero saben una cosa, que un día me enteré por una amiga de mi mamá, que era directora de una escuela y estaba visitando mi casa, que hacía falta una maestra de preescolar. Preescolar es el kindergarten de ustedes, de la enseñanza aquí, pero también en España, en esos países, de esos países que me ven. El preescolar se llamaba en Cuba, pero y se llamó en mis tiempos kindergarten, pero aquí en estos tiempos eran preescolar. Bueno, me entero con esa señora de que había un aula de preescolar que necesitaba una sustituta porque la maestra estaba enferma. ¿Y quién les dice? Que me brindé a ir para esa escuela. Y ella me dijo, perfecto, porque como tú sabes piano, porque obvié la parte del piano, también
En mi niñez estudié piano desde que aprendí a leer y a escribir. Me pusieron en una academia muy famosa en Sagua, que era un conservatorio, y allí, bueno, pues hice todos los años del piano, que cuando aquello eran 6 y después 2 años más de repertorio. Así que estudié 8 años el piano como una carrera. Como una carrera sin gustarme. Lo hice porque mis padres querían, que me compraron un piano bello y ya, bueno, pues fue una tradición de la familia. Mi mamá también tocaba el piano y aquello, pero no fue lo que más me gustaba, pero me ayudó, porque en el aula de preescolar, en aquella época en cada aula había un piano. Y eso me ayudó muchísimo. Bueno, pues saben algo, que llegué con 17 añitos al aula de preescolar. Y la directora, que era muy recta, cuando yo terminé, bueno, yo recibí los niños, les toqué el piano, los entretuve porque yo no sabía hacer, no había pasado cursos de maestra, ni era maestra. Pero cuando terminó la sesión aquella de la mañana, que vinieron aquellos padres a buscar a los niños, la directora, cuando despedía a los niños, me dijo, bueno, ¿sabes algo? Que si mañana estos padres, que son médicos, que son profesores, que son personas todas casi profesionales, traen de nuevo a sus hijos al aula, estás probada como maestra. Y efectivamente, al otro día estaban todos los niños esperando, y cuando yo enfilé la cuadra de la escuela, vinieron todos por aquella acera corriendo a abrazarme, a besarme, y aquellos padres me dijeron, ay, pero estamos encantados contigo. Bueno, pues ahí empecé como maestra y después, bueno, por supuesto, estudié el magisterio como tal, porque ya supe que eso era lo que me gustaba. Y trabajé muchísimos años. Déjenme decirles que fueron como 32 años de trabajo como maestra. Gran parte de tu vida. Gran parte de mi vida. Y, perdona que te interrumpa, el problema está que después fui maestra de niños, pero después fui maestra de maestros. Es decir, que me tocó ser profesora de esas personas que estaban estudiando para maestras. Así que experiencias, imagínense, muchas. Siempre se ha dicho, ¿no?, que el primer maestro nunca se olvida. Es como el primer novio, que nunca se olvida, aunque se tengan otros novios, o bueno, aunque ese novio se convierta en esposo, como fue en el caso de mi mamá con mi papá. ¿Qué anécdota tú puedes contar de algún alumno que tú hayas tenido, que te haya marcado en esa primera etapa tuya como maestra? Algún niño que se te haya destacado en el aula, por algo. Me imagino que en toda tu trayectoria hayas tenido muchos alumnos diferentes, y alguno que te haya dejado alguna huella importante como maestra, que te haya enseñado algo, porque a veces se aprende de los alumnos como nosotros aprendemos de los profesores. Es verdad. A ver, es verdad. Bueno, ¿tienes alguna? Tuve muchísimos alumnos magníficos, de verdad, alumnos brillantes. Tuve alumnos, como es lógico, que eran normales. Lo que yo decía normal es el alumno medio, que no es tan súper dotado en su inteligencia, pero bueno, es el alumno normal, el que aprende normalmente. Y está el alumno que está por debajo. Pero bueno, en Cuba, esos alumnos, cuando nosotros maestros nos tropezábamos con ese tipo de niños que sabíamos de antemano que tenían un problema, bueno, ya esos niños iban para una escuela especial que había para enseñar a esos niños que tenían sus problemas de retardo en el aprendizaje, y algunos con retraso. Pero bueno, a mí me tocaron siempre en lo de retardo. Bueno, experiencias y anécdotas tengo miles. Niños que de verdad que se destacaban, que eran tan buenos. Bueno, imagínense, yo tuve niños muy malditos. Imagínense ustedes, unos niños de 5 a 6 años de edad, que era lo que tenían en el aula. Niños simpáticos, niños que de verdad que lo hacían a uno pasar un rato, además de trabajo, porque eso era un trabajo. Para mí era un placer estar en aquella aula con aquellos niños tan buenos. Pero bueno, eran niños insoportables, algunos majaderísimos, pero yo los controlaba de una forma muy particular.
Y entonces había un niño que se destacaba por ser el más inquieto, el más majadero, el más maldito. Ese me revolucionaba el aula, pero yo lo controlaba de lo más fácil. Yo le decía, bueno, no te preocupes que tú, porque era muy inteligente, pero fíjate, tú me tienes que prestar mucha atención porque, imagínate, tú no puedes portarte mal porque todos los demás entonces se empiezan a portar mal y yo necesito que tú te portes bien. Pero ¿qué pasa? Que hay una anécdota de una vez que me fueron a visitar un grupo inmenso de maestras con una clase abierta donde se sentaban todos al fondo del aula, los niños frente a mí, y yo impartía la clase, pero me fueron a ver esas maestras para ver cómo yo controlaba la disciplina de mis alumnos. No fueron a ver la clase, sí, la clase me la celebraron muchísimo y demás, pero era ver cómo yo podía controlar esa disciplina. Bueno, aquellos niños, como todos los niños, cuando tenemos un niño en la casa y esperamos una visita que le decimos, oye, pórtate bien y no nos hagas quedar mal, y le hacemos todas esas recomendaciones, y yo les decía, ay, pórtense bien, pero aquello era inevitable. Y el líder de aquello, que era el muchachito este que les digo, bueno, pues imagínense, dijo, pero ustedes vienen a ver a mi maestra y nos vamos a portar bien, pero ahí voy a empezar. Y yo empecé a cantarles, porque yo controlaba la disciplina con canciones, cuando aquello ya no tenía piano en el aula, pero le empezaba a cantar y de forma muy bajito. Y cuando ellos me oían cantar bajito, canciones infantiles, y yo empezaba a cantar bajito, ellos querían saber qué era lo que yo estaba cantando, y entonces se empezaban a callar y era un silencio inmenso. Ahí yo controlaba la disciplina de esa forma, cantando, no gritándole, porque hay maestras que pierden la voz y es porque dan la clase a gritos. Yo sencillamente les empezaba a cantar y ellos se empezaban a suavizar, a prestarme la atención. Bueno, aquello fue un éxito tan grande que después me ponían de ejemplo en las reuniones las personas que nos dirigían y decían que yo era una persona que controlaba la disciplina de una forma muy peculiar. Y así fue toda mi trayectoria de trabajo en ese aspecto. A los niños majaderos los controlaba de esa forma. Una buena táctica. Tu etapa como maestra finalizó en un periodo de tu vida, decidiste jubilarte. En Cuba todavía. Estando en Cuba, por supuesto. Y empezaste en un campo completamente distinto al magisterio. O sea, yo te considero una mujer emprendedora. ¿Por qué te considero así? Porque saliste del magisterio y empezaste a hacer cake. Unos cakes. Cake en los países de ellos. En nuestros países. Se llama cake, se llama pastel. Dicen de otra forma. Exactamente. Empezaste a hacerlo, tuviste un éxito extraordinario. Todo el mundo probaba esos cakes maravillosos que tú hacías. Entonces te considero una mujer emprendedora porque diste un brinco de maestra a dulcera. Dos cosas completamente distintas. Ahora mi pregunta sería, ¿cuándo llegaste al tejido? Bueno, no, pero vamos a hablar de los cakes. Ustedes saben que hice cake o pasteles, como ustedes le llaman, de bodas, de bautizos, de cumpleaños. Aquello fue una vorágine y sin gusto, porque siempre les he dicho que la cocina no es muy fuerte. Ahí no me gusta la cocina para nada, pero lo que era la parte esa de repostería, de hacer dulces, me encantaba. Y bueno, me gané la vida, déjenme decirle, porque en Cuba todo es muy difícil, y me gané la vida haciendo dulces, haciendo cake. Y por un tiempo bastante largo. Así que fíjense, es verdad, tienes razón, no soy tan emprendedora, pero bueno, yo buscaba mis mecanismos, mis cosas de ganarme el pan de cada día. ¿Cuándo llegaste al tejido? Bueno, el tejido, ustedes saben que siempre les he dicho que empecé a tejer desde niña. Que cuando joven hice una cantidad de medias horribles, de calcetines, como se les llama también. Y bueno, ¿para qué fue aquello? Aquello fue una revolución también en el tejido. Pero el tejido tuve que pararlo porque empezaron a escasear las lanas, los estambres en Cuba. Ya en ninguna tienda tú conseguías estambre, y entonces no me quedó más remedio que dejar mis agujetas a un lado.
Y eso me entristeció porque eso me encantaba. Siempre me gustó mucho tejer. Entonces, bueno, en el 2008 vinimos para este país, para este hermoso país y este gran país. Y ahí, cuando visité la primera tienda que me llevó mi familia a ver una tienda, pero esa tienda tenía un departamento que era solo de estambres. Cuando yo me vi frente a aquella cantidad de lanas de colores maravillosos, fue algo tan emocionante. Mire que me emocionó este país, pero lo creo que el impacto fueron aquellos estantes de lana. Cuando vi aquello, fue algo así que dije, bueno, pero espérense, aquí mismo yo tengo que empezar a comprar, porque yo no tenía nada para tejer, y compré un par de agujetas, esto nunca se me va a olvidar, y compré, muy discretamente, compré 2 madejas de hilo, las que más me gustaron, pero siempre compré un color de hilo, fíjense, teniendo en cuenta los gustos de mi esposo. Y lo primero que hice aquí fue una bufanda para él, que todavía él la conserva. Bueno, esa bufanda, déjenme decirle que fue mi vida. Porque cuando yo vi que terminé aquello que había empezado y que hacía tantísimos años que yo no cogía aquellas agujetas en las manos, pero las agujetas, fíjense, y el tejido es igual que cuando montas en bicicleta. Montas en bicicleta, como me pasó a mí de niña, monté bicicleta, dejé de montar bicicleta, después cogí una bicicleta y después ya de joven, y nunca se me olvidó montar bicicleta. Y con el tejido pasa lo mismo, a la vez que lo aprendes no se olvida. Y ahí fue donde yo inicié mis tejidos aquí en Miami. Bueno, has hecho a lo largo de toda tu vida aquí en Miami cosas maravillosas, de todo. Pero una de las cosas que más me impresionaron de todo lo que tú has tejido son una serie de bolsitas que hiciste para donarlas a niños que se encuentran en hospitales. Y en hospitales que de cáncer. O sea, te considero una persona muy generosa en hacer esta belleza y donársela a esos niños, brindándole una alegría, una satisfacción a esos niños que en tan corta edad ya tienen una enfermedad tan penosa para cualquier edad, pero bueno, para los niños más todavía. Vamos a mostrarles a tus seguidores algunas de estas bolsitas que tú tienes tejidas. Y que las voy a donar, pero quiero hacerles, esto es para las niñas, quiero hacerles unos calcetines para los varones, para los niños que están allí también. No me voy a aparecer con las bolsitas y no llevarle nada a los niños. No les tejo gorros, porque tuve una etapa en mi vida laboral aquí en Miami que me tocó trabajar en un centro donde habían personas mayores, y allí creamos un grupo. La jefa de allí creó un grupo de personas que venían a donde yo estaba y enseñamos a tejer. Y todas esas personas que aprendieron a tejer conmigo, empezamos a tejer gorros y se donaron a una institución de niños con cáncer. El gorros, pienso que muchas tejedoras lo hacen y lo donan. Entonces a mí se me ocurrió hacer bolsitas para las niñas. Y mi hija trajo de esa cantidad que yo tengo, que todavía no las he donado porque quería mostrárselas a ustedes, pero ella ha traído algunas de las tantas bolsas que tengo. Vamos a enseñar algunas. Vamos a empezar por aquí. Mira. Vamos a empezar por aquí. Miren, ven. Son bolsitas tejidas de lana y adornadas con fieltro, ¿ven? Esa tiene un pollito. Bueno, todas esas cosas que entusiasman a los niños. Esta tiene como una lechucita. Una lechucita, efectivamente. ¿Ven? Esta otra tiene un punto que también les gusta a las niñas, porque se forman como una florecita. ¿Ven? Son bolsitas de diferentes. Con carita de gatico. Esta con una carita de un gatico. Mire, y un punto de cesta. Es decir, un punto cesta, y ese gatico está tejido en punto derecho y en punto Santa Clara. Y después los adornitos, le puse botones, ¿ven? Sus bigoticos
con un hilo de algodón. Aquí miren esta está lindísima porque es como una payasita. ¿Ven? Todas son muy sencillitas, combinando colores y aprovechando los restos de lana. Esta tiene una casita, ¿ven? Son bolsitas y los colores que ponemos que le entusiasma también a las niñas. Miren esta está preciosa. Le puse un punto de lo más bonito, pero además se la adorné con esta medallita que tenía ahí guardada. Ustedes saben que yo voy a las tiendas y compro muchos accesorios. Miren esta miren con esta que linda. Bueno, pues yo le puse unos corazoncitos y encima le cosí unos botoncitos que son ositos. Y está chulísima, ¿ven? Esta un poquito más grande. Todas no tienen el mismo tamaño. No. Esta otra le puse una flor, ¿ven? Y le hice un dibujito aquí, color oro. A ver, esta tiene una florecita. Es decir, que estas bolsitas tienen un significado muy grande, primero para mí. Para mí eso tiene un significado inmenso porque cuando estoy tejiendo estoy pensando en que, es decir, no voy a adquirir ningún medio material, esto no es vendible, esto es para regalar. Y déjenme decirle que es una maravilla. También puedo en mi vida, creo que me quedan unos cuantos años más de vida. Por supuesto. Bueno, pues quiero también tejer alguna manta para los niños y donarla a esos hospitales. Doné una vez y se los dije en un tutorial que doné una vez una que hice para un día de acción de gracia. Ah, sí, pero estas son chiquitas. Estas son más chiquiticas. Para niñas más chiquitas. Para niñas más chiquiticas. Más chiquiticas, ¿ven? Sí. Es decir, que hay muchas, pero no podíamos dilatar este encuentro con esa cantidad de bolsas que tengo, porque tengo una cantidad grande de bolsas y creo que van a seguir incrementándose. Cuando termine las medias, cuando haga las medias para los varones, seguro que se los voy a mostrar. Y les digo algo, cuando nosotros hacemos estas cosas y las regalamos, igual que cuando hacemos un regalo, siempre les digo, hacen un regalo a una persona y ese regalo para esa persona que le gusta el tejido, siempre, aclaro, esa persona nos los va a agradecer muchísimo. Primero, porque está hecho por nuestras manos. Segundo, porque hemos dedicado un tiempo de nuestra vida y de nuestro quehacer diario en tejer. Y por otra parte, bueno, es mejor ser generoso. Yo prefiero regalar y que la persona, bueno, tenga ese recuerdo. Y recuerden que todos estos diseños, lo mismo cuando hago un chal, cuando hago un cojín, cuando hago una prenda, un gorro, una bufanda, son diseños únicos, porque el diseño lo pongo yo, lo pone la persona. Pero ahora les voy a decir algo. Hay una suscriptora que me dice, me pregunta si yo tengo familias y amistades que tejen. Bueno, les voy a decir algo. Estoy enseñando a mi hija ahora a tejer, porque ella no tejía. Estoy enseñando a mi hija a tejer. Enseñé a una de mis nietas, la más pequeña, pero no le gusta y no quiere seguir tejiendo. Pero yo estoy segura que ella sí va a continuar esto, que es mi vida, que es el tejido. Así que, y mi hermana teje también, pero no se dedica a esto como yo. Estoy dedicada por completo al tejido. Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta? No, no te voy a hacer más preguntas. Bueno. Bueno, darte las gracias primeramente por haberme dado la oportunidad de hacerte esta entrevista para que tus suscriptores conozcan un poquito más de ti, de tu vida personal y cómo fue que llegaste a este mundo del tejido que me consta que te gusta, que lo amas, porque todo lo que hacemos, por muy pequeño que nos resulte, si lo hacemos con amor, pues hacemos una gran obra, como se dice así. Todo en la vida tiene que hacerse con amor, con gusto. Yo me comprometo ante tus suscriptores. ¡Ay, qué bueno! Que voy a tejer, voy a aprender a tejer y creo que ese va a ser el mejor legado que tú me puedes dejar a mí el día que ya no existas, que espero que dures muchísimos años más
te deseo muchas cosas buenas, muchos éxitos. Y no quiero terminar este encuentro de hoy porque siempre en todos tus tutoriales tú haces una cita. Pues yo me voy a tomar la libertad de hacer una en este día. Mi cita dice así: lo más valioso de la vida no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. Gracias, mami, y lo mejor para ti siempre. Bueno, gracias a ti por esta entrevista y de verdad que me ha encantado estar un rato con mis seguidores que tanto me quieren ya, porque por sus comentarios sé que de verdad que todos me aprecian y todos me quieren. Muchas gracias por esta atención que nos han brindado y hasta el próximo encuentro. Que Dios los bendiga siempre.